Con mucho cariño, con mucho amor de Dios, quiero grabar esta prédica para nuestros queridos consiervos, pastores, que van a estar en este trabajo para poder bendecir a la iglesia a través de la Patagonia. Desde Puerto Madryn, con mucho amor, me uno a este trabajo maravilloso que van a hacer los pastores de bendecir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la finalidad por la cual estamos en este mundo. Pero voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, me encomiendo en tus manos todo lo que les voy a decir. Que la gracia del Espíritu Santo hermosee tus palabras. Que el Espíritu Santo le dé la interpretación que ella tiene, Señor, porque el Espíritu Santo escribió la Biblia. Y Él está en la tierra para guiarnos a toda verdad y a toda justicia y recordarnos las cosas que necesitamos aprender y saber. Bendígame en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Después de recorrer años diferentes iglesias, ya sea en Argentina como en otros países, siempre me preguntaba yo, ¿cuál es la gran diferencia que existe en la iglesia actual y en la iglesia primitiva? La iglesia primitiva dice que todos los días eran añadidas a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y el mensaje de la iglesia primitiva es el mismo mensaje que nosotros predicamos hoy día. Y después de investigar y de mirar y analizar y considerar, he encontrado algo muy interesante. ¿Cuál era la gran virtud que tenía la iglesia primitiva? Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y en el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Creo que el problema siempre es lo que nos ha separado, nos ha dividido a nosotros, las iglesias a través de los años, han sido nuestras creencias, mayormente los dones. Los dones nos han separado mucho. Y creo que en la iglesia apostólica ese problema nunca lo tuvieron. La doctrina de ellos no era lo que ellos creían, porque la fe tiene muchas razones. Cada uno interpreta la fe y a cada uno también se le ha dado una medida de fe para creer, de acuerdo a la revelación que Dios le puede estar dando a cada uno, porque como dice la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Nadie puede atribuirse que somos dueños de la verdad. Buda dijo, yo soy parte de la verdad. Mahoma dijo, busquen la verdad. Confucio dijo, yo no sé el propósito de la vida. Y esos que fueron fundadores de grandes religiones. Y buscando en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que la doctrina apostólica, ahí estaba la fuerza de la iglesia. Por eso que cada día eran añadidas la gente que se convertía. Y la doctrina de la iglesia era una forma de vida que ellos habían aprendido, que se les había revelado acerca de cuando se fundó la iglesia en el Pentecostés. ¿Y cuáles fueron las tres cosas fundamentales que la iglesia entendió? Perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué la doctrina? Ellos hacen tanto hincapié en la comunión. Ellos habían tomado la comunión como una doctrina, como una forma de vida, como una forma de conducta. O sea, ellos entendieron que el carácter cristiano estaba en la comunión unos con otros. Aprendieron algo fundamental en la vida, a vivir en comunión unos con otros. No era fácil esos años. Estaban los griegos con su sabiduría, estaban los romanos con sus conquistas,
y estaban los judíos con el legalismo, con la ley, eran diferentes culturas. Y el Espíritu Santo hizo algo maravilloso en esas culturas, los unió a todos ellos como una verdadera familia. Comunión, les enseñó a vivir como hermanos. Y una de las cosas que más cuesta aprender a vivir como verdaderos hermanos, aún superando todas las diferencias que nos pueden separar. Luther King dijo en las Naciones Unidas: hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el maravilloso arte de vivir como verdaderos hermanos. Vamos a morir como verdaderos estúpidos. Qué tremenda verdad, dijo Luther King. No hemos aprendido el arte maravilloso de vivir como hermanos. La Iglesia Apostólica tenía esa característica. Todas las barreras teológicas, culturales, sociales, todas cayeron para formar una verdadera familia. Y eso es lo que la Iglesia ha perdido, ese espíritu de familiaridad. Y tenían tanta comunión entre ellos, que para ellos la comunión era más importante que aún predicar. Fíjese usted que dice cuando el apóstol Pablo dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor. Y nosotros conocemos la historia de Pablo, que él era un apasionado por divulgar la palabra de Dios, y aún en los lugares donde nunca había llegado. Por eso dice: desde Jerusalén hasta Illirico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo, hasta donde terminaba el Asia, y ahí comenzaba Europa. Sin embargo, cuando llegó a Troas, aunque se le abrió puerta, ustedes saben que la vida de Pablo fue muy tormentosa. En muchos lugares lo bofeteaban, lo lastimaban, lo golpeaban. Sin embargo, en Troas la gente lo recibió con los brazos abiertos. Quería escuchar a este hombre que traía un mensaje diferente. Pero se dice que fue el único lugar donde Pablo no pudo predicar. ¿Cómo no pudo predicar si nadie le impedía predicar? ¿Y cuál fue la razón por la cual Pablo se tuvo que despedir de los hermanos? Y él dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Había una inquietud en su espíritu. ¿Y qué es lo que provocó esa inquietud tan grande? El no encontrarse con su hermano Tito. Se ve que se habían puesto de acuerdo en encontrarse en ese puerto asiático. Sin embargo, Pablo, me imagino yo, empezó a predicar y la gente quería escucharlo, pero estaba más pendiente de qué pasó con Tito. Si quedamos de encontrarnos acá. Y la preocupación era tan grande, su espíritu estaba tan angustiado, porque se le pasaban muchos pensamientos. Habrá caído en manos de ladrones, habrá caído, estará enfermo, habrá naufragado en el mar. ¿Por qué no está Tito? Así que fue el único lugar donde Pablo se tuvo que despedir de los hermanos, porque no tuvo reposo, porque no encontró a su hermano. ¡Qué amor, qué fraternidad más grande! Para él encontrar al hermano era de más valor que hablar de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar hoy más que nunca, si queremos al menos provocar el avivamiento que tanto se ha dicho y se ha profetizado de que va a venir un gran avivamiento. Y eso siempre va a comenzar con la comunión. Aprender a sobrellevarnos las debilidades, la flaqueza unos con otros y ser más amistosos, más comunicativos. Fíjate que el apóstol Pablo, escribiendo, dice a los filipenses, le dice: vuestra gentileza. Está hablando de fraternidad. Sea conocida de todos los hombres. Todo el mundo debe conocernos como iglesia por ese acto de amabilidad, de gentileza, de afecto, de cariño que nosotros podemos transmitirle a la gente, porque somos gente comunicativa, gente amistosa.
Por eso que Jesús dijo, ganen amigos, ganen muchos amigos por medio de la riqueza injusta. Ganen, usen todos los recursos que tengan a mano para ganar muchas amistades. Porque para ganar alma y para meterlas a la iglesia es fundamental ganar las amistades primero. El 90% de todos los creyentes que frecuentan iglesias cristianas fueron atraídos por un amigo. Alguien los llevó, alguien les conquistó el corazón, les conquistó la confianza para llevarlos a compartir la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante esto. La Iglesia Apostólica lo desarrolló como potencia la comunión. Era muy comunicativo, muy amistoso. Siempre iniciaban ellos el diálogo. Y nosotros a veces verdaderamente, y es muy lamentable lo que digo, porque yo visito muchas iglesias, a veces somos como extraños en la misma iglesia. Nunca me olvido una experiencia que contó el pastor que fue presidente de la unidad pastoral en Comodoro, el pastor Benjamín Alvarado. Yo visité la ciudad de General Pico, La Pampa, y él contaba una experiencia en esa iglesia que él pastoreó. Dice que esa iglesia tenía dos puertas, una entraba por una calle y la otra puerta salía a otra calle, era así como una L. Y era una iglesia grande, y dice que un día un hermano entró a un taller mecánico para arreglar el auto. Y cuando entró al taller, en la misma ciudad, el hombre estaba escuchando canciones cristianas. Ah, le dijo el mecánico, ¿usted es cristiano? Sí, le dijo él. ¿Y a qué iglesia va? Y él le dijo, a la iglesia tanto, que pastoreaba el pastor Alvarado. Yo también voy a la misma, dice. Pero ¿cómo? Nunca nos vimos. Lo que pasa es que unos entraban por una puerta y se quedaban en esa parte, y los otros entraban por la otra puerta y no se conocían estando en la misma iglesia. Eso lo contó como experiencia él. Entonces eso nos está mandando un mensaje muy grande. Si en la misma iglesia nos castigamos unos a otros con el látigo de la indiferencia, ¿cómo podemos pretender llegar a ser como la iglesia apostólica? Comunicativos en extremos, amistosos. La primera virtud era muy comunicativo. Y la otra virtud compartían el pan juntos. Había un espíritu de familiaridad, comer juntos. El pastor John Guichot escribe en su famoso libro Maravillosa Fe, donde llegó a tener la iglesia más grande del mundo. Y él cuenta en sus experiencias que todas sus reuniones, la mayoría de sus reuniones, aún las reuniones de oración, siempre terminaban con un acto, con un agape, le llaman ellos, con compartir algunas cosas para comer juntos. Un pastor amigo mío estuvo en Corea y él dice que las iglesias más pequeñas en Corea tienen 2.000 miembros, iglesia establecida. ¿Y dónde está el secreto de ellos? Ellos aprendieron no solo a compartir la comunión, sino también comían como familia. Cuando una persona va por primera vez a escuchar la palabra de Dios en cualquier iglesia, es muy poco lo que puede entender. Eso nos pasó a todos nosotros. Pero terminó la reunión. Él no pasó adelante, él no pidió oración, pero una de las cosas que puede impactarle es que cuando termina el culto siempre hay algo para compartir. No digo que vamos a estar todos los cultos, pero siquiera una vez al mes comamos algo juntos, quedémonos un rato en alguno de los salones de la iglesia a compartir mate, a compartir factura, a cualquier cosita, y aunque sea una vez al mes, cenar o almorzar todos juntos ahí como familia. Entonces cuando una persona se encuentra en un ambiente de familia, va a ser muy difícil que se vaya. Aunque a lo mejor no entiende nada, las primeras prédicas, no sabe ni cómo orar a Dios, pero sí va a entender el cariño, el afecto que va a recibir y compartir el pan nuestro de cada día. Mire, yo viví una experiencia hace muchos años atrás en la ciudad de Bariloche, en una iglesia muy linda.
vino una hermanita del campo. Ella había venido a la ciudad a hacer unos trámites, pero ella entró a la reunión. Y ella tenía podemos decir, un defecto, era muy pequeñita, ¿no? Era una mujer grande, ya debe haber medido 1,20 m, de una iglesia grande, linda. Y dice que terminó el culto, nadie, pero nadie se acercó a ella. Gracias a Dios que ella vino del campo. Una persona que viene del campo no tiene tantos prejuicios. Ella, si ella no hubiera pensado así como pensó, esa mujer no vuelve nunca más a un culto evangélico, nunca más, porque la primera impresión va a ser fundamental para quedarse o no volver nunca más. Eso va a pasar siempre en la vida. Pero ella pensó así: a lo mejor nadie me saludó porque yo no soy de esta religión. Mire, gracias a Dios que pensó así. Segundo, dijo, a lo mejor nadie se acercó a mí porque no me conocen. Yo primera vez que vengo. Gracias a Dios que pensó así. Y la tercera conclusión que sacó: a lo mejor nadie me saludó porque soy muy pequeñita, no me vieron. Si ella no hubiera pensado así ese día, no vuelve nunca más. Pero el otro domingo volvió, porque todavía los prejuicios todavía no tenían control sobre ella. Y yo después de años volví a esa iglesia y ahí estaba esa mujer pequeña adorando a Dios. Pero eso no tiene que pasarnos nunca. Yo me acuerdo que por el año 1980, yo estaba en Comodoro, yo vivía ahí. Y vino un predicador de Buenos Aires. Tu prédica nunca lo olvidé. O sea, tu prédica no me acuerdo, esa es la realidad. Pero su actitud no lo olvidé nunca. Se llamaba Daniel Siri, ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. No lo vi nunca más, saquen la cuenta, año 1981. ¿Y por qué lo recuerdo a Daniel? Y algún día, si lo llegara a encontrar, le diría: vos marcaste mi vida ese día. Cuando terminó la reunión, Daniel se paró en el último lugar, en la puerta de la iglesia, y a todo el mundo les brindó un cariño, les brindó un afecto. Le dijo: estoy muy feliz de estar en la Patagonia Argentina, reciban salud de mi esposa, de mis hijos que quedaron en Buenos Aires. No hubo quien, Daniel, no se tomó el trabajo de brindarle un cariño, de brindarle un afecto. Por eso que esas cosas son fundamentales en la vida para que la iglesia pueda tener un impulso como un gigante dormido, que haya comunión, que haya cariño, que haya afecto, que regalen sonrisa, que regalen saludos. Terminan los cultos y calabaza, cada uno para su casa. No, a veces los cultos de fraternidad, después que termina la reunión, deja más cosas importantes que la prédica, porque ahí nos conocemos, ahí dialogamos, ahí podemos escuchar experiencias personales, y eso mismo ayuda a que la gente se conserve en la iglesia. Mucha comunión y compartir cosas materiales juntos. Y la otra virtud de la iglesia, y esta es una de las que más marcó la iglesia, compartían las oraciones. Ay, las oraciones, el gran problema, Spurgeon decía, una iglesia que fomenta la oración por sobre todas las cosas, dice, hará la más grande contribución a la evangelización del mundo. Alguien dijo, la mejor manera de poner la iglesia en pies de guerra es poniéndola de rodillas. La iglesia apostólica, lo más fuerte era la oración. Fíjense ustedes que las 4 reuniones que se nombran solamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles no eran reuniones de liberación, de milagros, de sanidades, no era un concierto musical. No. Todas las reuniones que se nombran, todas eran reuniones de oración. Se le dio tanta importancia
importancia. Aún los mismos apóstoles dijeron: nosotros perseveraremos en el ministerio de la oración y la palabra. ¿Cómo le dieron importancia a la oración? ¿Cuáles son las reuniones que se nombran solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Las reuniones de oración. ¿A qué reunión iba Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico en el templo de la Hermosa? No lo sanaron en la primera reunión de oración. Después de varios días, cuando vino el Espíritu de Dios sobre él en una manera poderosa, iban al culto de oración. ¿A qué reunión iba Pablo cuando se encontró con Lidia, la vendedora de púrpura, y le pidió que posen en su casa? Reunión de oración. ¿A qué reunión iba Pablo cuando esa muchacha que tenía espíritu de adivinación empezó a tirarle flores a los predicadores? ¿A qué reunión iba? Reunión de oración después de muchos días. No es que Pablo le echó el demonio el primer día hasta que le cansó esa mujer salamera. ¿Qué reunión estaba haciendo la iglesia cuando Herodes iba a matar a Pedro? Estaban haciendo la reunión de oración. Entonces, ahí estaba la fuerza de la iglesia, en la oración. Dice que el movimiento misionero más grande de la historia, después de los Hechos de los Apóstoles, es el movimiento de los moravos, del conde Swinderson en Alemania. Dice que ellos comenzaron una vigilia de oración que duró 100 años, 100 años. Dice que los primeros misioneros que salieron de la estancia que tenía el conde ese, dice que era tanto el gozo que tenían, dice que cantaron como 300 himnos cantaron. Era tanto el gozo. Dice que unos misioneros fueron al África, a unas minas de carbón, y dice que los capataces decían: estos negros no tienen alma, ¿qué los van a evangelizarlo? Y dice que estos misioneros se vendieron ellos como esclavos y entraron a las minas. Después de meses de sufrimiento habían 3 tumbas. Murieron por el sufrimiento, pero miles de esclavos escucharon el Evangelio en esas minas de carbón. ¿Qué movía a los moravos? ¿Qué los movía? La vida de oración. Eso es lo que la iglesia tiene que recuperar urgentemente. Yo creo que esta pandemia que está asolando al mundo, yo creo que es una preparación para que los corazones se quebranten. No se olviden que Jesús dijo: los limpios de corazón verán a Dios. Y los corazones sin oración, con poca oración, yo no veo que está muy limpio. Hay prejuicio, hay resentimiento, hay orgullo, hay vanidad, hay montones de manchas, porque cuando uno deja de orar, empieza a mancharse el corazón. Los hombres y las mujeres que dedican mucho tiempo a la oración se mantienen más puros, los corazones están más limpios y el sufrimiento purifica el corazón. Yo creo que esta pandemia tiene que purificar mucho nuestros corazones, y de una vez que pase, la iglesia vuelva a esos principios, a tener más comunión, echar abajo un poco los carteles. Cuando tengamos que hacer algo juntos, vamos a cerrar nuestros templos. Para unirnos todos en un solo fin, en un solo propósito. Y vamos a comer juntos y vamos a proclamar muchos días de oración, de ayuno, cadenas de oración. Y eso, ¿qué va a producir en nosotros? Va a producir, y con esto quiero terminar: y sobrevino temor a toda persona. Hoy día el mundo nos falta el respeto. El mundo ya no le tiene respeto a la iglesia. Yo he visto con mucha tristeza en algunas ciudades, los mundanos rompen las ventanas, rompen las puertas. En Buenos Aires, en pleno invierno, agarraron esa motosierra y rompieron la puerta y le roban los equipos a las iglesias. Allá en Buenos Aires entraron unos ladrones con pistola en pleno culto y desvalijaron a todos los hermanos que estaban dentro de la reunión.
Eso tiene que llamarnos la atención. A nosotros nos falta el respeto. El mundo ya nos falta el respeto. Se desvalijan a nuestros hermanos, se roban los equipos en nuestras iglesias. El mundo ya no, pero decimos porque el mundo es malo, no. Nosotros en algo nos hemos dormido, por eso que el enemigo se metió adentro de nosotros. Pero ¿cuál era la actitud de la gente en la iglesia apostólica? Acá está la respuesta. Y sobrevino temor a toda persona. La gente le tenía miedo a la iglesia, le tenían miedo. ¿Y por qué le tenían miedo? ¿Por qué? Porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjense ustedes que la iglesia a través de estas últimas generaciones, gracias a Dios por esos hombres que Dios les ha dado el talento, les ha dado el don de sanidad, el don de milagro, pero la iglesia a veces hace esfuerzos muy grandes para hacer campañas multitudinarias, pero después mirando para atrás es muy poco el fruto que nos queda. Yo me acuerdo que en La Rioja hace muchos años se hizo una campaña multitudinaria donde miles y miles vinieron. Y un pastor me dijo a nosotros nos dieron 2.000 tarjetas, 2.000. Y dice, nos propusimos visitarlos a todos, a todos. Y la mayoría dijeron que iban a ir. Nadie fue a la iglesia, nadie. ¿Dónde está la causa? Acá está. La gente no persevera porque no encuentra el ambiente que tenía la iglesia apostólica. En la iglesia apostólica, milagros y prodigios eran hechos por los apóstoles, por la gente. Los milagros eran el pan del día, era común los milagros y sanidades en las reuniones de la iglesia apostólica. Y cuando hay grandes milagros, grandes prodigios, la gente tiene temor, tiene miedo, se acerca temblando, porque cuando se ve la gloria de Dios marcando cosas de tanto valor en las personas, es lógico, la gente le tiene un respeto a la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ganarnos el respeto de la gente por los milagros, por los prodigios, por las señales, por la comunión, por el afecto fraternal que vamos a brindarnos unos con otros y compartir muchas oraciones. Cuando la iglesia reúne estas tres condiciones, mucha comunión, comer juntos y orar juntos, los milagros van a ser el pan de cada día en nuestras iglesias. Y las iglesias se levantarán como un gigante dormido. Ese es el mensaje que tengo para la iglesia. Que Dios mucho les bendiga.